dado el tiempo de poder salir de la iglesia estos últimos 15 días para estar con mi familia. Les doy muchas gracias por eso, hermanos. Fue un tiempo difícil poder estar allá con mi hermana tras la muerte de su esposo. Entonces les pido que sigan orando por ella, que Dios le dé a ella fortaleza y tranquilidad durante este tiempo. Bien, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Salmos capítulo 12, y para los que nos están viendo en casa también es un placer poder estar con ustedes. Bien, Salmos capítulo 12, son 8 versículos nada más, y es una oración. Son 8 versículos, ¿qué dije? Son 8. Son 8 versículos nada más del Salmo 12, y es una oración por parte, o podríamos llamarlo la salvación por parte de los fieles. Esta oración inicia en el versículo 1 y tiene su terminación en el versículo 4. En el versículo 5 tenemos la contestación de Dios a la oración levantada para con Él en los versículos 1 al 4. En los versículos 6 al 8 tenemos, 6 y 7 tenemos la alabanza a Dios gracias a sus palabras puras y hermosas y en las cuales tenemos garantía. Esta oración es sumamente práctica, incluso para nosotros hoy. La razón de eso es porque la situación que vivió el salmista se repite hoy diariamente. Tiene que ver con el habla de los inicuos. Ahora, nosotros sabemos que los que están sin Cristo, los que no han recibido al Señor como su Salvador, no tienen la nueva naturaleza. Y por lo tanto, únicamente teniendo la vieja naturaleza, en la vieja naturaleza no pueden hacer nada bueno. Entonces, todo lo que sale de su boca es malo. Todo lo que sale de su boca es negativo, es fraude, es mentira. En este caso, lo está llamando labios lisonjeros, y vamos a meternos en eso. Pero hace también, como lo ha hecho todo el libro de los Salmos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 que hemos estudiado, que vamos a estudiar hoy, hemos visto una y otra vez un sinfín de contrastes. El bueno versus el malo, el inicuo versus el salvo, etcétera, etcétera. En este caso también existe un contraste. No hay diferencia entre este capítulo 12 y todos los demás en esa cuestión. El contraste está ahí. En este caso el contraste es entre el habla del inicuo, de la persona sin Cristo, y el hablar de Dios, que Dios tiene una lengua, una labia perfecta, sus promesas son perfectas, es puro, ha sido purificado, sus palabras son limpias, sus palabras no tienen error, a diferencia y en contraste a las palabras de los que están sin Cristo. Entonces el salmista comienza con un grito: ¡salve! Pero si nosotros vemos en el hebreo original, la palabra realmente es, o la tendencia a entender, la forma de entender la palabra en hebreo es: ayúdame, ayuda. Y este clamor es uno que nosotros debemos de tener como cristianos constantemente, pidiéndole ayuda a Dios en cualquier área de nuestras vidas. Pues, Señor, ayúdame, por favor, para poder aprender. Ayúdame, Señor, por favor, para poder laborar. Ayúdame, Señor, para ser obediente a ti. Ayúdame, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, en mi muerte. Toda la vida del creyente, del que es fiel a nuestro Señor Jesucristo, quien conoce la salvación de Cristo Jesús, esa oración que está levantando aquí mismo también
salmista debe de estar en nuestro corazón, en nuestra boca constantemente. Ayúdame, Señor, en todo aspecto y toda área de mi vida. En este caso, el salmista está pidiéndole ayuda a Dios, porque las palabras y todo lo que lo escucha está errado, todo lo que él oye está mal, todas las palabras que salen de la boca de los hombres que lo rodean está lleno de iniquidad y de pecado. Todo lo que él escucha es fraude. Y dice: Señor, sálvame, ayúdame de estos pecadores que estoy escuchando, de toda esta basura que me rodea. Sálvame, Señor, de estas palabras de los inicuos. Y ciertamente nosotros estamos totalmente rodeados de ellos hasta el día de hoy. Nosotros escuchamos a muchas personas hablar constantemente, y muchos incluso utilizan versículos bíblicos para justificar su apostasía, para justificar sus palabras mentirosas, para ocultar y justificar sus fraudes. Pero como dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, ellos están torciendo la palabra de acuerdo a lo que a ellos les conviene, porque son indoctos e inconstantes y tienen que torcer la palabra de Dios para justificar lo que ellos están diciendo. Eso es apostasía total. Y debemos de pedirle a Dios, igual que el salmista: ayúdame, Señor, porque estoy escuchando pura basura. Ayúdame, Señor, a discernir lo que es tu palabra y la palabra de los hombres. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra, Señor, y gracias, Señor, porque usted es grande, misericordioso. Usted es 100% amor, pero también es 100% ira en contra del pecado. Gracias le damos, Señor, porque usted es juez justo, y ese pecado usted le va a poner fin un día, un fin total. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo sigue trabajando el día de hoy y seguirá haciéndolo para traer a gente a tus pies, Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo, convenciéndolos de pecado. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo sigue estando en el trono y sigue siendo soberano. Gracias, Señor, por esta su iglesia, y le pedimos, Señor, que trabaje en los corazones de mis hermanos, los que ya han recibido a Cristo, y también aquellos que vienen de visita o que nos ven por medio de la transmisión, que aún no han sido salvos, Señor, que tu Espíritu Santo los traiga a su conocimiento, al arrepentimiento, que sean salvos por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, y la salvación, la cual ciertamente no merecemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Señor y Dios. Amén. Nuevamente, esta oración es una oración de emergencia. Sálvame, ayúdame, la cual nosotros debemos levantar a Dios con frecuencia, porque hay muchas cosas en nuestra vida con las cuales batallamos, y en todo necesitamos la ayuda de nuestro Señor Dios. Bien, comenzamos, versículo 1 y 2. Salva, ya expliqué eso. Ayuda, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es tanta la basura que el salmista está escuchando de boca de la gente, que es muy parecido a lo que le pasó a Elías. Si ustedes recuerdan, Elías el profeta, él llegó al punto en donde él dijo: soy el único, ya no queda ninguno, soy el único que está adorando la palabra de Dios, que está adorando a Dios, que está realmente buscando y profetizando, ya no quedan más, soy el último. Señor, ayúdame. Pero él se había equivocado. Ciertamente el remanente, aunque siempre es pequeño, era mucho más grande de lo que Elías había imaginado, y por lo tanto él no era el único. Pero David aquí, él está sintiendo lo mismo, él está diciendo: soy el único, Señor, todo lo que escucho es basura.
Ahora, tenemos que entender que David era un rey y por lo tanto, mucha de la conversación que él escuchaba era de cuestiones políticas. Al igual que hoy, nosotros podemos prender las noticias o verlas en el internet o por donde ustedes se informen, y siempre hay una pelea grandísima entre los de izquierda, los de política de izquierda y los de la política de derecha, y siempre estará, es que tú eres de derecha, es que tú eres de izquierda, y siempre es que tú eres conservador, es que tú eres liberal. O en los Estados Unidos, es que tú eres republicano, es que tú eres demócrata. Lo más seguro es que eso es lo que estaba escuchando David constantemente. Problemas políticos, es que David, esto deberías de haberlo hecho más social, no, es que esto es más capitalista. Y él escuchando toda esta información, posiblemente él dijo, Señor, ayúdame, ya sálvame, quítame de todos esos problemas. Vamos a ver lo que le pasó a Elías. Vamos a leerlo porque aquí tengo la cita. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el caso de Elías, había una falta de, no había un seguimiento real hacia Dios en los corazones de los hombres. En el caso de David, es exactamente lo mismo. Cuando hay problemas en el habla de las personas, y las personas están hablando con tanta de forma antibíblica y tomando el nombre de Dios en vano y escuchando majaderías y groserías y mentiras y opiniones sin valor, es porque ciertamente hay un problema espiritual, porque han rechazado al Cordero. De la misma forma en que en los tiempos de Elías habían rechazado, y él dijo: soy el último, ya no hay más. Afortunadamente, como les mencioné, no fue el único. Siempre hay un remanente fiel. Continuamos con el versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Lo que sale de su boca está mal, pura mentira. Ahora vamos a ver cómo estas palabras. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Me imagino que en el caso del rey David hubo muchos con labios lisonjeros. Si usted busca la palabra lisonja o lisonjear en el diccionario, significa adular o halagar o alabar o agradar o deleitar. En otras palabras, la gente que rodeaba al rey David estaban lisonjeando, o es decir, en nuestros términos mexicanos callejeros, le hicieron la barba. Le estaban haciendo la barba constantemente a David, posiblemente porque ellos querían ascender en el cargo. Estamos hablando de política, querían subir. No, si yo le hago la barba al presidente, me va a poner en una posición mayor a la que yo tengo y voy a poder ganar más. O cuando estás en la secundaria, en la prepa, ¿no? Y tus compañeros en la universidad, no le hagas la barba al profe para que te dé una mejor calificación. Entonces, esta es la idea de los labios lisonjeros. Y él está en contra de esto. Dice: ya me cansé de escuchar a estos que me hacen la barba, labios lisonjeros, encima son mentirosos y sus políticas no sirven, no funcionan. Ya me cansé de escuchar sus palabras de mentira. Sálvame, ayúdame, Dios.
no debemos de confundirnos con las gentes que tienen labios lisonjeros, porque no siempre tiene que ver con el halago. Muchas veces las personas simplemente, muchas, tienen un vocabulario muy extenso y aquí los llamamos que son muy verbos. Gente que habla floreada, gente que habla de forma muy elocuente, de forma constante. Y la gente, lo he dicho antes, parece que la miel emana de su boca. Altamente verbos. De eso también habla la palabra lisonjear. No sean confundidos con aquellos que hablan de una manera floreada. Yo he escuchado a muchos que de hecho nos han criticado. Es que ustedes, el pastor fulano y sutano, él sí predica porque habla tan bonito, habla tan hermoso, y después cae en adulterio, ¿no? O tiene algún problema ese pastor. Entonces, ¿de qué le sirvió tanto tener una lengua tan preciosa? Y nos han dicho, pero usted, hermano, habla como de la calle. Pues lo siento. Pero la realidad, hermanos, es que hay que tener cuidado con aquellos que tienen mucho verbo. Gente que que hacen la barba, ¿no?, para avanzar en la vida. No te confundas con las palabras de este tipo de personas. Nada más están buscando la honra y gloria suya y el avance de sus propios intereses, en sus propios intereses. Su sabiduría con la cual hablan no es de Dios, es de ellos mismos. Debemos de pedir ayuda a Dios y mediante el Espíritu Santo para poder tener un discernimiento verdadero de las palabras que son de Dios y las que son del hombre. Vamos a ir a Isaías capítulo 41 y versículo 10. Ayuda, dice el versículo 1. Y ciertamente esto es lo que debemos de estarle pidiendo a nuestro Señor de forma constante. Señor, ayúdame. Nuevamente Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Él es justo y nosotros somos sus hijos, quienes hemos creído en su Hijo Jesucristo y la obra redentora que hizo en la cruz. Nosotros que somos sus hijos, que hemos sido adoptados por su gracia, no debemos de temer ni desmayar, porque sabemos que Él nos protege y Él es nuestra ayuda. Versículos 3 y 4. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, es decir, soberbia. Yo no necesito... Yo hago lo que quiero con mi voz y con mi lengua y con mis labios. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mis labios porque a mí me pertenecen. Yo puedo. Tengo intelecto, tengo labia, tengo verbo. Sé hacer tranzas para avanzar. No necesito y no dependo de nadie. Eso se traduce en una palabra a soberbia. Cuidado con las personas que hablan bonito. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién? Con su forma de hablar y su forma de pensar están diciendo, ¿quién es Dios? Yo no requiero de Dios. Y nos lleva casi al siguiente punto principal que habla el versículo 1 del capítulo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Entonces el primer paso realmente es la soberbia. Yo no necesito de nadie, yo puedo utilizar. Y lo que sigue de ese paso es, no hay Dios, depende de ti mismo.
eres autosuficiente. En estos versículos 3 y 4, sin tener que hacer una petición directa, porque si ustedes observan los versículos 3 y 4, no es una petición, pero en cierta forma sí lo es. Está pidiendo David la destrucción de aquellos que hablan de esta manera, que lo rodean. Pero nunca dice, Señor, por favor, destrúyelos. Eso no dice en los versículos 3 y 4. Pero está implícito que él está pidiendo la destrucción de aquellos inicuos que lo rodean y que están hablando de esa manera en contra de Dios y con una forma soberbia. Eso se me hizo interesante porque él está pidiendo algo de forma indirecta, de algo que él ya sabe que va a acontecer. Porque sabemos que Dios no soporta las mentiras, Dios no soporta al que tiene una lengua de este tipo, Dios no soporta a la soberbia, Dios no soporta al orgulloso, y sabemos por muchos versículos en la Biblia que va a haber un juicio para con estas personas. Entonces la petición del salmista, de David, en realidad más como que una petición, es una afirmación, porque él sabe que eso ya está dentro de la voluntad de Dios. Señor, ya sé de antemano que tú vas a destruir los labios lisonjeros. Ya sé de antemano, Señor, que tú vas a hacer sufrir a los que tienen, que son mentirosos, los que son soberbios, los que no han creído. Ya está por default, entonces por más hacer la pregunta, y no la hace. Vamos a ver Salmos capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: ofreced sacrificios de justicia. Salmos capítulo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, es decir, pura muerte hay en sus bocas, en sus gargantas, y con su lengua hablan lisonjas. Conocemos a mucha gente así, que todo lo que escuchamos de la boca de ellos, que es la gran mayoría de la población humana, son opiniones y perversiones y mentiras y porquería y media. No hay nada bien en su forma de hablar. Y todavía te hacen la barba para poder elevarse a un mejor lugar, un mejor puesto. Estamos rodeados de ellos. Y por cierto, el último versículo que vamos a estudiar empieza con esta misma idea de que estamos rodeados de estas personas. Fíjense los versículos, el versículo 8: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Estamos completamente rodeados de ellos. Está exaltada la maldad entre ellos, la vileza. Y todo lo que sale de su boca es maldad, y estamos rodeados. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol. Así como existía la vileza del hombre en su forma de ser y en su habla y en su mentalidad en los tiempos del salmista, sigue igual hoy. Estamos rodeados de inicuos que hablan cosas muy hermosas, pero son palabras de hombres y no de Dios. Continuamos. El versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. En este versículo, el cual realmente es el versículo clave del capítulo, es absolutamente precioso porque es la respuesta de Dios a la petición de ayuda del salmista que se encuentra en los versículos 1 al 4. Sabemos que es Dios quien está hablando porque eso dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Él escuchó la oración
y ahora está levantándose. Dice, yo voy a hacer justicia. La protección total de las palabras del inicuo no es tan solo por medio de oración, porque la oración de David fue eso, para protección, salva, ayuda. Él quería o buscaba protección del inicuo y de las palabras de ellos. Pero nuevamente, no es tan solo por medio de la oración que tenemos protección de lo que escuchamos y de los inicuos que nos rodean, sino por la palabra misma de Dios es que hay protección de las palabras que escuchamos. Explico. Últimamente he tenido esto en mi no lo he podido olvidar en las últimas semanas. He estado leyendo mucho Spurgeon últimamente. Y una cosa que le sucedió a Spurgeon, muy interesante, fue que alguien le preguntó a él en una ocasión: Pastor, ¿qué es más importante? ¿La oración o la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué es más importante en la vida de un cristiano, pastor? Spurgeon le contestó con otra pregunta. Le preguntó, bueno, tú dime, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Obviamente, para poder seguir vivo, ambos son importantes, el inhalar y el exhalar. Así como si yo estoy buscando protección de todo lo malvado y de todo lo que estoy viendo alrededor del mundo, todo esto feo que me rodea y el pecado. Entonces, ¿cómo puedo protegerme de todo esto? Como lo hizo primero el salmista, por orar, y después por la palabra de Dios. Vamos a verlo. El versículo 5, como mencioné, es el versículo clave. Pero vamos a ver por qué decimos la palabra de Dios también. Ya vimos la oración del versículo 1 al 4 y ahora vamos a ver la palabra de Dios. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y ahí el contraste también. El inicuo habla puras palabras horribles, malas, blasfemas, lisonjeras, soberbias, etc. Y hablan conforme a su dueño, quien es Satanás. Pero en contraste a ellos, las palabras de Dios nuestro son perfectas y puras, purificadas 7 veces. Hay garantía en la palabra de nuestro Señor Dios, porque su palabra es perfecta y limpia y pura y sin error. Por lo tanto, si yo estoy en busca de protección de los inicuos y de lo que me rodea, número 1, ciertamente me voy a poner a orar. Pero número 2, también voy a estar dentro de su palabra, en la cual en su perfección me da garantía. ¿Pero garantía de qué? Bueno, volvamos a ver el versículo 5. Jehová dijo esto: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Era lo que estaba pidiendo el salmista en el versículo 1, salva, ayúdame. Y aquí en el versículo 5 dice que si tú suspiras y anhelas la salvación, no está hablando de la salvación de tu alma, aunque también se puede aplicar. Pero como cristianos, si nosotros pedimos la ayuda de Dios,
yo tengo la garantía de que Él me oye y Él va a responder. ¿Y cómo sé que tengo garantía? Porque su palabra es pura y limpia y perfecta, a diferencia de todo lo que me rodea. En otras palabras, yo no puedo creer en lo que estoy escuchando porque su gran mayoría son palabras de hombres. Entonces solamente puedo enfocarme en la ayuda perfecta que únicamente Dios me puede dar dentro de su palabra. Versículos 7 y 8. Bueno, desde el versículo 6 está hablando nuevamente el salmista. Dios nada más habla en el versículo 5. 6, 7 y 8 nuevamente es el salmista. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En otras palabras, el salmista está diciendo: Señor, yo confío en tu palabra, no confío en la palabra de hombres. Confío en tu palabra porque ella es perfecta. Y eso es nuestro asunto, este es nuestro problema. Muchas personas en la actualidad están escuchando lo que alguien dice, mas no han investigado lo que Dios dice. Confían en la voz del hombre antes de confiar en la voz de Dios. Lea, por favor, la palabra, pero no la use para justificarse como aquellos indoctos e inconstantes que la tuerzan a su propia conveniencia. Porque si usted hace eso, efectivamente, entonces usted es un apóstata y un fraude. Y usted es el que tiene las palabras lisonjeras y palabras de mentira. Pero si usted realmente está buscando la ayuda de Dios, como en el caso del salmista, suspiras tan solo que necesitas ayuda, puedes confiar en Él, que Él vendrá a tu salvación. Versículos 7 y 8. Tú, Jehová, los guardarás. En otras palabras, ya se dio cuenta que Él no es el único. Recuerden que en el versículo 1, Él pensaba que era el único, igual que Elías: soy el único. No queda otro más que yo. Pero aquí en el versículo 7 se da cuenta que Él no es el único, porque dice: tú, Jehová, los guardarás. Pues ¿a quiénes? Pues como lo indica el versículo 5, a los pobres y a los menesterosos, quienes han confiado. No era el único, el remanente siguió. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. En otras palabras, aquellos que nos rodean que son inicuos, es continuo, no ha terminado, sigue prevalente, porque Cristo Jesús aún no ha venido por su iglesia y ciertamente no ha venido por segunda vez a tomar su trono aquí en la tierra. Por lo tanto, hasta que este tiempo sucede y Él venga y se sienta en su trono en Jerusalén, hasta ese momento será que estaremos rodeados del inicuo que habla palabras incorrectas y falsas. Por lo tanto, la oración de David debe de ser hasta el día de hoy nuestra oración, porque seguimos rodeados de inicuos cuyas palabras son falsas. Espero que ustedes comprendan que la garantía, y lo tengan muy, muy en cuenta siempre, que la garantía la tenemos en la oración y en su bendita palabra. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo, por su palabra preciosa, la cual es pura, la cual es limpia, la cual es sin error, la cual fue por autoría del Espíritu Santo, Señor, de forma directa
a los hombres de Dios que con su puño y letra la escribieron. Gracias, Señor, por haberlos inspirado y habernos dejado su bendita palabra, porque solo en ella es que tenemos una garantía plena de que usted y sus promesas son fieles. Entendiendo esto, porque su palabra es fiel. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por la salvación preciosa que ha efectuado a su Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Perdona nuestros pecados, Señor, porque ciertamente seguimos siendo pecadores hasta el día en que tengamos esos cuerpos transformados. Mientras tanto, Señor, le pedimos ayuda para que el Espíritu Santo nos cambie constantemente, que nos haga más como usted es, Señor, cada día, hasta el día en que usted nos lleve a gloria. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a tener el tiempo de la oración en este momento.